en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, te damos gracias por la oportunidad, Señor, oh Dios amado, de estar en tu casa, Dios, para poderte alabar, poderte bendecir, poderte glorificar. Presentarnos, Señor, cada uno de nosotros, Dios amado, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, oh Dios amado, en ofrenda de alabanza y adoración en esta noche. Reconocemos, Señor, la tanta necesidad que tenemos de ti y reconocemos, Señor, tu grandeza, oh Dios, y tu poderío. Por eso, Señor, oh Dios amado, estamos aquí para darte a ti la gloria y la honra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, oh Dios, que tú, Señor, oh Dios, nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora, Señor, que hemos de meditar en tu palabra. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría, danos conocimiento, Señor, para poderla exponer. Tanto, Señor, revelación para poderla, Señor, comprender. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado. El pueblo del Señor dice, puede tomar su lugar. Hay una de las cosas que vemos en este salmo y es el monte Sión. El monte Sión es la palabra Sión es, este monte Sión es una palabra muy popular a través de la palabra del Señor, y haciendo un poquito de estudio, parece ser que aparece unas 150 veces a través de la Biblia. No solamente en el Antiguo Testamento, sino aún en el Nuevo Testamento. Y tiene muy precioso significado el monte de Sión. Primeramente, el monte Sión fue la fortaleza de los jebuseos. ¿Recuerdan aquella fortaleza que David toma? Hace guerra contra ellos y toma él esa fortaleza que viene a ser el monte de Sión, donde después viene a ser el lugar donde David construye su casa. Se le llama al monte de Sión la casa de David. Incluso el término, ¿verdad?, el nombre monte Sión se le viene a usar incluso al monte donde fue construido el templo de Salomón. Hay un lugar fuera de Jerusalén, de la vieja Jerusalén, fuera de los muros al lado oeste, que es una colina, digamos, es el monte Sión. Está el monte Sión afuera de la ciudad, pero para que me entienda, ¿verdad? Es una colina, digamos, o como le dijera, una loma, o cómo lo entienden, ¿sí? Fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de la vieja Jerusalén, afuera de los muros, está este monte y ahí permanece hasta hoy en día. Y este es un término que se usa incluso a través de la palabra del Señor para distinguir al pueblo de Dios, para distinguir la nación y el pueblo del Señor. Se distingue también incluso como para ser la casa de Dios. Se distingue, ¿verdad?, este nombre que es el monte de Sión, ¿verdad?, en diferentes términos muy diversos a través de la palabra del Señor, pero es una palabra muy bonita. Si busca usted simplemente la palabra, la encuentra aplicada a diferentes cosas, a diferentes términos. Esta palabra Sión, monte de Sión, incluso leyendo un poquito a lo que era, qué significa Sión espiritualmente, dice: Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. El significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristianismo del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. ¿Qué quiere decir el monte de Sión? La Biblia hebrea, el nombre Sión se usa para describir la ciudad de David, el monte del templo y Jerusalén. Vemos, hermanos, tal vez sería grande la lista, ¿verdad?, en las aplicaciones en cuanto se usa este nombre. Puesto esto de lado, el salmo que nosotros acabamos de leer dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión. No se mueven, sino que permanecen para siempre. Y estas son dos cosas, hermano, que nos enseña la palabra del Señor, lo cual nosotros como cristianos debemos de tener: es confianza en Dios.
fe en Dios. No solamente en las buenas, sino también en las malas. Meditando un poco en lo que es fe, me recuerdo un comentario en una entrevista que le hicieron a John MacArthur. Le preguntaban acerca de lo que es la fe del cristiano y le decían a él, según tú, ¿qué es la fe del cristiano? Y su descripción esta, digo, fe no es conocimiento, es algo que está intelectualmente en la mente del cristiano, sino fe es aquello que nos ayuda a soportar, a mantenernos firmes en la hora de las luchas y en la hora de la dificultad. Y eso es verdaderamente una buena definición de lo que es fe. Fe no es conocimiento, sino fe es seguridad, fe es firmeza en las horas difíciles. Y entonces la palabra del Señor define aquellos que han venido a Dios a través de Cristo Jesús, que son comparados con este monte que permanece afuera de la ciudad, de la vieja Jerusalén, afuera del muro, que aún está ahí y aún se puede visitar, se puede ir a ver, que permanece ahí. Y eso es una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, que es una cualidad que nosotros debemos de tener. Cuando nosotros decimos que tenemos confianza en Dios, es que vamos a permanecer ahí fieles, firmes, no importando las circunstancias, no importando la situación, no solamente ahora, sino siempre. Es un compromiso con Dios, es decirle, Señor, te hemos entregado nuestra vida, vamos a confiar contigo, vamos a confiar en ti, todo el tiempo. ¿Verdad? No vamos a ser tal vez como muchos cristianos, muchas veces, muchas personas fluctuantes, ¿verdad? Que tal vez cuando todas las cosas van bien, sí, gracias a Dios y todo, pero cuando las cosas van mal, se enojan contra Dios. Muchas personas se quejan, se enojan contra Dios porque no saben comprender verdaderamente lo que es tener confianza en Dios. Es que va a haber dificultades, va a haber situaciones difíciles, pero por cuanto hemos determinado que vamos a confiar en Dios por muchas razones, pudiera listar hoy, pero una de ellas, la razón por la cual nosotros confiamos en Dios, porque Él es todopoderoso. Para Él todo es posible. Otra de las razones por las cuales podemos confiar en Dios es que Él conoce y Él sabe mejor qué es lo que es más conveniente para mi vida. Él sabe más conocer, Él sabe más bien qué es lo que verdaderamente necesito. Cuando nosotros ya hemos tenido esa experiencia, ya hemos pasado por eso, que cuando nosotros hemos regido nuestra vida, según nuestro parecer, lo único que hemos hecho es casi destruirnos a nosotros mismos, casi arruinarnos a nosotros mismos. Pero cuando venimos al Señor, le confiamos nuestra vida, le decimos, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, le estamos diciendo que nosotros somos sus siervos, somos sus sirvientes. Y lo que eso implica como término es que nosotros ya no tenemos opinión. Ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que vamos a esperar lo que Él nos diga que hagamos. Y sabe que esto tiene un gran beneficio para aquellos que confían en Dios en esa manera. Porque verdaderamente es un gran reto y es una grande tarea para cada uno de nosotros llegar a ese término donde decimos confiamos en Dios incondicionalmente. Pero es una gran bendición y es una gran ventaja cuando llegamos a esa madurez de poder confiar en Dios en esa manera. Nos damos cuenta que todo va a estar bien. Porque estamos en las manos de aquel que todo lo puede hacer y estamos en las manos de aquel que todo lo conoce, para el cual no hay nada imposible. Entonces, la palabra de Dios, el Salmo, nos ilustra en esta forma y dice, aquellos que confían en Dios son como esa montaña, como esa colina. No se va a mover. Allí va a permanecer. Porque su confianza está puesta en Dios y no solamente hoy, sino siempre. Va a confiar en el Señor. Y sabe que incluso la palabra del Señor, cuando vamos al libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña algo. A nosotros como cristianos nos dice que aquel que perseverare hasta el fin en esa confianza en Dios es el que va a ser salvo. ¿Sí? No que hoy caminamos con el Señor y mañana nos olvidamos y no. Dice la palabra de Dios que aquel que determina una constancia y aquel que la palabra del Señor nos ilustra en muchas maneras a través de la palabra del Señor. Incluso hay una ilustración que el hombre dice aquel hombre que pone su mano en el arado.
¿verdad? Yo creo que aquellos que tenemos ya de 50 años para allá nos tocó todavía ver, ¿verdad? Eso de arar, ¿verdad? Dice, aquel que pone su mano en el arado no voltea para atrás. En esa forma ilustra aquel que le entrega su vida al Señor. Dice, es como aquel que pone su mano en el arado, ¿verdad? Dice, pone su mano en el arado, y una vez poniendo la mano en el arado ya no puede voltear para atrás. Sabe que su mirada tiene que estar hacia el frente. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí les tocó ver eso? ¿Les tocó la experiencia de arar? Levante su mano. ¿Sí? Yo recuerdo, yo tendría como algunos 14, 15 años, me acuerdo cuando me pasó, tuve la experiencia eso de arar con un caballo, una yegua que teníamos, y era una experiencia verdaderamente temerosa, pero bueno, se tenía que hacer, y me acuerdo que me pasó por eso. Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno va a arar es que uno va a hacerlo el surco lo más derecho posible, ¿verdad? Y yo acuerdo que mi papá me dijo, mira, solamente pon tu mirada en algo y entonces eso va a ser tu guía. Y no puedes quitar la mirada de ningún lado, para ningún lado, porque en el momento que volteas se hace para acá y se hace para allá. Entonces la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si queremos nosotros llegar al reino de Dios, porque eso es lo que la palabra del Señor describe que hemos de hacer, hemos de permanecer, perdón, así como el monte de Sión, hemos de permanecer ahí firmes y para siempre. No vamos a fluctuar, no vamos a volver atrás, como decimos, no regresaremos atrás ni para tomar impulso. Sabemos que la palabra de Dios nunca nos promete que la vida va a ser fácil, porque estamos en un mundo verdaderamente malo que le ha dado la espalda al Señor, pero tenemos un Dios que ha vencido todas las circunstancias que se puedan presentar en este mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, dijo, pero cuando tengas aflicciones, voltea a mí, confía en mí, yo he vencido todas esas circunstancias, yo he vencido al mundo. Entonces confía en mí, vas a estar firme, vas a estar estable. ¿Por qué permanecen? Lo que la palabra del Señor nos enseña. El versículo número 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Por qué la razón, hermano, que aquel que pone su confianza en Dios permanece como el monte de Sión? No se mueve, sino que permanece ahí para siempre. Y esta es la razón, esta es la respuesta. No es porque tengamos, hermano, fuerza, habilidad en nosotros, sino es porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que, ¿sabe que incluso Jerusalén, hermano, en sí, en su lugar geográfico, incluso Jerusalén está construida en un monte. Y está rodeada de montes alrededor, de colinas alrededor. Ella está fundada en una colina y está rodeada de colinas alrededor. Y esto lo ilustra la palabra del Señor. Dice, así como están esas colinas o esos montes alrededor de Jerusalén. Ojalá no le pase lo que a mí. Yo siempre que escuchaba el monte de Sión, yo lo malinterpretaba con bosque. Mi mente luego iba a ilustrar un bosque, pero no, dijo, ok, güey, no está hablando de bosque, está hablando de una colina. No sé si a alguien le haya pasado eso. Incluso cuando pude estudiar, dije, ok, aquí es donde yo he estado mal. Siempre que he visto el monte de Sión, mi mente es como que si estuviera diciendo el bosque de Sión. Y yo decía, bueno, porque fui al estudio y decía, bueno, ¿por qué es que permanece tanto? ¿Que acaso los árboles no se envejecen, no se acaban o qué? Y ya cuando miré, pues si no está refiriéndose a un bosque, está refiriéndose a una colina, dije yo. ¿Sí? Entonces, Jerusalén, hermano, incluso en su lugar geográfico, está construida, hermano, en un lugar alto, en una colina, y está rodeada, incluso por lugares así. No está un llano, hermano, alrededor de Jerusalén. Entonces la palabra del Señor habla y describe, dice que así, hermano, como Jerusalén está rodeada de todos estos montes, estas colinas alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, hoy y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¿Sí? Entonces, hermano, la confianza en Dios, hermano, de nosotros tiene que estar ahí puesta desde hoy y siempre. Porque Dios permanece con nosotros hoy y siempre. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas van de la mano. La razón, hermano, por cual nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, permanecemos estables, no nos movemos, hermano, de nuestra fe, de nuestras convicciones. Como le he dicho muchas veces a mis hijos, yo no quebranto mi fe ni mis convicciones por nadie. No importa en qué circunstancia esté,
Le voy a decir, ¿sabes qué? No, porque esta es mi convicción y esto es lo que creo. Hermano, es que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que estas dos cosas van de la mano. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, hermano, van de la mano con la promesa que Dios nos da. Yo voy a estar contigo, dice el Señor, todos los días de tu vida hasta el fin. Entonces esta es una de las razones, hermano, por qué cuando nosotros como cristianos, hermano, permanecemos allí, es porque Dios está de nuestro lado. Dios está siempre alrededor, hermano, de nosotros. Ahora la promesa del Espíritu Santo de Dios, incluso nos dice el Señor, digo, el Espíritu de que te voy a dar, digo, va a estar sobre ti y va a estar en ti. Como una protección o una protección doble, una promesa doble, hermano, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, hermano, y habita alrededor de nosotros para cuidarnos. La promesa del Señor es, y hermano, entonces, esa es la razón por cual, hermano, el salmista David lo describe de esa forma, dice, y en la ilustración, hermano, es muy bonita. La ilustración es, aunque usa puntos geográficos y todo, pero la ilustración es muy linda, hermano. Incluso me llevó a ir a ver fotos de cómo es Jerusalén. Nunca he tenido el privilegio, espero un día poder, nunca he tenido el privilegio de ir, pero hermano, me llevó a ver, y bueno, cómo es que está, cómo es el punto, el lugar geográfico, la naturaleza alrededor de Jerusalén, me lo lleva uno y es un lugar, hermano, poblado, y un lugar muy bonito. Incluso hay, y usted va al internet, hay de diferentes años, diferentes años, hay fotos y todo eso, y es muy bonito. Y le ayuda a uno, hermano, a comprender, le ayuda, hermano, a entender lo que está hablando el Salmo, hermano, y lo puede uno relacionar, hermano, con lo que es nuestra vida de hoy. Mi confianza, hermano, está puesta en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, hermano, y así seremos nosotros como este monte de Sión que no se mueve, sino que estará siempre en pie. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor, hermano, es fiel, que así como Jerusalén, hermano, tiene montes alrededor de ella, así siempre Dios va a estar a nuestro cuidado, va a estar alrededor de nosotros. Hermano, el momento que nosotros venimos a Cristo, hermano, le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que todos aquellos que creen en Cristo, hermano, ahora tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y como ser hijos de Dios, hermano, ahora Dios, hermano, es nuestro Padre, hermano, y tiene ese cuidado de nosotros, como un Padre tiene. Y esa es la ilustración, hermano, tan preciosa que tenemos. Ahora, mire lo que dice el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué es lo que significa eso? Recuerda del libro de Juan, donde la palabra del Señor dice, porque la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Sí? Y esto habla de Cristo. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que para poder vencer a un hombre fuerte, tiene que venir otro más fuerte que él, para poder atarlo y poder someterlo. Lo cual nos enseña esta escritura, hermano, que a eso es a lo que vino Cristo. Vino, hermano, para someter, hermano, bajo su reinado, bajo de sus pies, bajo su dominio, el reino de las tinieblas. Para que todos aquellos, hermano, que estaban gobernados y estaban, hermano, siendo gobernados por el reino de las tinieblas, ahora pudieran tener libertad por medio de esa fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos está enseñando el salmista David, el reino de las tinieblas, dice, no va a prevalecer sobre los justos. No sea, dice, que prevaleciendo los lleven incluso a cometer iniquidad. Porque la palabra del Señor, hermano, nos enseña muy claramente que cuando usted y yo venimos a Cristo y le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, nuestras ataduras fueron rotas. Nuestras cadenas, hermano, fueron rotas. Los que estábamos oprimidos, fuimos hechos libres. Los que estábamos encarcelados, se nos abrió las puertas. Los que estábamos siendo oprimidos, fuimos hechos libres. ¿Sí? En Cristo Jesús. Y esa es la libertad, hermano, que tenemos en Cristo Jesús,
hermano, y es por eso que podemos en Cristo Jesús, hermano, permanecer viviendo una vida justa. Cuando creemos el Evangelio, cuando alimentamos, hermano, nuestra vida espiritual, alimentamos nuestra fe con el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nos lleva a vivir una vida de libertad y, hermano, y el reino de las tinieblas no tiene dominio sobre nuestra vida. Al no ser, hermano, solamente lo que Dios permita solamente pueda suceder. Pero fuera de sí, hermano, el reino de las tinieblas no tiene ningún derecho sobre su vida. Ninguna potestad, ningún dominio sobre su vida. Y eso, hermano, escríbalo en muchas formas. Grábeselo en su corazón, grábeselo en su mente. Escríbalo en las paredes de su casa. Escríbalo en todo lugar, hermano, que esto siempre recuerde que cuando usted vino a Cristo, hermano, sus ataduras fueron rotas. Usted fue hecho libre para la honra y la gloria de Dios, hermano, del dominio de las tinieblas. ¿Sí? Ya no más tienen, hermano, derecho ni potestad las tinieblas sobre su vida. Porque muchas veces, hermano, a veces decimos, bueno, entonces, ¿por qué es que a veces personas pecan? No es porque Dios haya fallado. Quien falla es el hombre en su relación y su comunión con Dios. Pero la palabra del Señor dice que el reino de las tinieblas, el reino de maldad, no va a imponerse sobre los justos para hacerlos pecar. Dijo, no, la palabra del Señor nos enseña que no. Eso es lo que está describiendo ese versículo 3 de este salmo que leímos. No, dice el Señor, no, yo ya sometí todas las tinieblas, todo el mundo de las tinieblas bajo mis pies, dice el Señor, y por cuanto tú estás a mi cuidado, esto no tiene dominio sobre ti. Sí suele suceder que muchas veces, hermano, como cristianos, en nuestro caminar, desatendemos nuestra vida espiritual, no dándole importancia a lo que la palabra de Dios nos dice. Una de ellas, hermano, yo creo que es una de las cosas que veo en el cristianismo, hermano, es la falta de oración en el cristiano en estos últimos tiempos. ¿Sabe que es una de las mayores razones, hermano, por cual el cristiano cae? Por falta de comunión con Dios en su tiempo de oración. Y ¿sabe qué? Porque la palabra del Señor nos dice, hermano, que hemos de orar para que podamos nosotros, hermano, resistir la tentación, para que no caigamos en la tentación. Y es ahí, hermano, donde está la flaqueza más grande del cristiano, que por causa de que no ora, hermano, la carne empieza, hermano, a tomar fuerza en nuestra vida y muchos caen en pecados, caen en tentaciones, caen en debilidades. Vuelve nuevamente a surgir aquellos deseos antiguos, aquellos hábitos viejos. Vuelve nuevamente, hermano, a surgir en la vida del cristiano. Entonces, el remedio, hermano, si el error fue, hermano, la falta de oración en mi vida, el desatenderme de mi comunión con Dios fue el error, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, hermano, volverme nuevamente, hermano, al lugar de intimidad, al lugar de oración. Volverme nuevamente, hermano, al lugar, hermano, donde estoy a solas con Dios nuevamente para poderme restaurar. Ese es, hermano, mi conclusión. Si el hombre, hermano, ha caído, si el cristiano ha caído, hermano, en pecado por causa de descuidar su vida, su comunión con Dios, la solución está en eso mismo. Vuelva nuevamente al lugar secreto a estar en comunión con Dios. Y Dios lo va a restaurar. Porque la palabra del Señor, hermano, nos enseña en esto, hermano, que, hermano, las tinieblas, hermano, el mundo de maldad, hermano, la oscuridad no va a prevalecer sobre la vida de los justos. No tiene dominio, hermano, para hacerlos nuevamente caer otra vez en los viejos hábitos. No. Eso ya no, eso ya pasó, eso fue parte de lo que fue la vida vieja, de las partes, eso es lo que fue las cosas viejas, las cuales ya, pasaron. Y ahora nosotros estamos en una vida nueva. Amén. Y es muy precioso, hermano, experimentar verdaderamente lo que es la promesa del que el apóstol Pablo le habla. En lo que habla en eso, dice, porque todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Es una experiencia, hermano, incomparable. Yo no sé, hermano, si usted tuvo la experiencia de batallar con
costumbres, hermano, deseos, hermano, que no podía vencer. Yo batallé con varios, hermano, y a veces llegué a pensar que nunca iba a poder salir de ahí. Eso fue muchas veces mi idea. Y luego después volteaba a ver, hermano, a mis antepasados, mis abuelos, tíos, hermano, y eso, hermano, que la mayoría de ellos, hermano, batallaron con eso mismo. Dije, bueno, yo creo que ese es nuestro destino. Hermano, pero cuando vine a Cristo y le entregué mi vida al Señor, hermano, en un momento desesperante, buscando una vida nueva, una vida diferente, querer salir, hermano, de ese estilo de vida, me sorprendí. Incluso a mucha gente le he dicho todavía, no entiendo cómo es que pasó. Lo único que sé que es una realidad, porque lo veo cada vez que me veo al espejo. Que Dios, hermano, es veraz. Que Dios es poderoso, que Él vino y sometió el reino de las tinieblas para que yo pudiera tener una vida nueva, una vida diferente para la honra y la gloria del Señor. Amén. Eso es lo que el salmista, hermano, está hablando en ese versículo. Y oiga ahora lo que dice, y está hablando una expresión en el versículo 4, y dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. ¿Sí? Y hermano, y esto es algo, hermano, que el salmista David está en el deseo de su corazón, hermano, el que aquellos, hermano, que se esfuerzan a hacer la palabra de Dios, se esfuerzan, hermano, a guardar su vida en agrado a Dios. Por esa es la oración, el ruego del salmista, hermano, del que escribe este salmo, y dice, Señor, bendícelos, prospéralos, recompénsales su grande esfuerzo, hermano. Lo cual la palabra de Dios, hermano, nos enseña que el vivir, hermano, una vida, hermano, esforzándose a vivir la voluntad de Dios es agradable a Dios. Es agradable al Señor. ¿Saben que incluso cuando vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, la palabra del Señor nos enseña, hermano, donde habla Jesús acerca de la vid verdadera y nosotros los pámpanos y todo esto. Incluso hay un versículo que dice, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Pero si usted lee los versículos anteriores, hermano, se da cuenta a quién es al que se le concede esta bendición y este privilegio de poder, hermano, pedir lo que quiera y le sea concedido. No es a cualquier persona. Primeramente, hermano, está hablando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, es que el Señor está apodando aquellas ramas que están dando fruto y los está limpiando para que den más. Aquel que está siendo tratado por el proceso de Dios es el que, hermano, llega a la presencia del Señor, hermano, y tiene esta libertad y tiene este privilegio en Dios, que pide algo y se le concede. Es que hay una de las cosas, hermano, que nos damos cuenta, y yo batallaba mucho en esto, porque yo escuchaba ese versículo muy citado en las escrituras, en la palabra de Dios, en las iglesias. Oh, pide lo que quieras y te será dado. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Decía yo esto. Una de las cosas, porque yo mismo miraba mi propia condición, y decía, ¿cómo puede ser posible esto? Dios no es ciego, Él sabe todo, Él sabe cómo vivo. ¿Cómo puede ser que yo al acercarme y me va a dar lo que deseo? ¿Sí me entienden? Pero a nadie se lo contaba, se lo estoy contando a usted. Decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Será esto? Y no entendía, porque no entendía el versículo, solamente sabía que había algo lo cual no había comprendido a profundidad. Y hermano, y es que la palabra del Señor nos enseña, hermano, en esto, es que tenemos primeramente que entrar en el trato, en el proceso de Dios. Hermano, nuestras prioridades han sido distorsionadas. Nuestras prioridades, hermano, están en otro lado, están en las cosas del mundo. Y primeramente, hermano, para que llegar a la presencia de Dios y nuestras peticiones sean contestadas, nuestras prioridades tienen que ser alineadas con Dios. Que incluso Santiago, hermano, nos enseña esto, hermano, en su epístola práctica, que se le llama la epístola de Santiago, una epístola práctica, ¿verdad? Porque tiene toda la mayoría de la epístola de Santiago son consejos prácticos para el cristiano. Nos enseña en esta forma. Dice que no pedimos, dice, pero no se te conceden las cosas, dice, porque estás pidiendo para tus propios deseos, para tu propio deleite. O sea que es alguien, hermano, que el cual sus prioridades no están alineadas todavía con Dios, y por eso es que no ve, hermano, la respuesta de parte del Señor en todo lo que pide. Simplemente se basa en la escritura, dice, bueno, la palabra de Dios, los hermanos viven repitiendo que todo lo que pidieres al Padre te será concedido, pues ahí va él y pide, y dice, bueno, ¿por qué no?
Es que no le han enseñado lo que la palabra de Dios dice. Y entonces el salmista David, hermano, está en esta tarea, hermano, él está rogando porque aquellos, hermanos, que están esforzándose en guardar la voluntad de Dios, sean bendecidos, sean prosperados, hermano, porque le están sirviendo a un Dios bueno, a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, el cual, hermano, está agradable de ellos. Y el salmista, hermano, ruega y le dice: Señor, bendícelos, prospérales. Y esto es verdaderamente lo que vemos, hermano, en respuesta de Dios, hermano, que cuando nos esforzamos, buscamos su reino, su justicia, hermano, agradamos a Dios, hermano, el Señor siempre, hermano, nos da cosas buenas. Siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre, hermano, está al pendiente de lo que nos hace falta. Y esto es algo glorioso. Hermano, que nunca nos hace falta nada. Y si algún día nos hace falta nada, no nos quejamos porque sabemos, ya decimos: Dios me está enseñando algo. Hay algo que aprender aquí. ¿Sí? Hay veces que Dios, hermano, nos permite. La vida de Job es un gran ejemplo. Siendo uno de los hombres más ricos, hermano, del oriente, dice la palabra del Señor, porque tenía ganado y tenía riquezas y todo, y le fue quitado todo. Había un proceso en ello. Pero, hermano, la palabra del Señor dice que siempre, hermano, el Señor hará, hermano, promete, hermano, suplirnos todas nuestras necesidades, suplirnos, hermano, lo que nos hace falta. Y este es lo que el ruego del salmista, hermano, hace, hermano, en este versículo. Ahora, en contraste, vea lo que dice el versículo 5. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. ¿A dónde van los que hacen iniquidad? Hay un lugar preparado, ¿verdad? Que incluso no es, hermano, para el hombre que se preparó ese lugar, que es el infierno, sino era preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero como dijo un pastor, muchas veces nosotros vivimos como el diablo y como sus ángeles. Por eso es que también vamos para allá. ¿Sí? Entonces el salmista David, hermano, en contraste, ahora está viendo, hermano, ¿por qué? Si usted lee los salmos, hermano, del salmista David, se da cuenta de una vida sufrida del salmista David. Una vida de mucha persecución. Hasta el tiempo, hermano, donde él viene al reinado. Y es cuando, hermano, él empieza, porque viene, hermano, el Señor lo pone, hermano, pero tiempos de ahí, hermano, atrás, antes de su reinado, hermano, fue batalla, persecución, hermano, incluso en contra de su vida, incluso loqueras tuvo que hacer. En una ocasión tuvo que actuar como loco, hermano, para el fin de no perder la vida. Hermano, fue acechanza tras acechanza, y muchos de los salmos usted los puede leer, hermano, y es eso lo que el salmista David habla de su vida. Entonces él, hermano, incluso en algunos de los salmos, hermano, él escribe, incluso habla así, le dice: Señor, aquellos que hacen iniquidad, aquellos que se apartan de ti, Señor, pues como tal también así les vaya. ¿Por qué? Porque pues es lo que están buscando, es lo que están prefiriendo, pues así les sea. Entonces, no es el deseo del corazón de Dios, porque el deseo del corazón de Dios es todo lo contrario, ¿verdad? Es que todos vengamos al arrepentimiento, todos nos acerquemos al Señor, hermano, y vivamos una vida sometida a Él, porque sabemos lo conveniente que es para cada uno de nosotros vivir una vida, hermano, sometida a la voluntad del Señor, porque Él merece la gloria, Él merece la honra. Él merece, hermano, ser exaltado por su pueblo simplemente al ver el hecho, hermano, del gran sacrificio que Cristo hizo, hermano, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, Él merece lo mejor de nuestra vida. Con nada le podemos pagar nosotros, hermano, lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora el salmista David concluye con, el que escribe este salmo, concluye con esto y dice: la paz sea sobre Israel. Aquellos que se apartan tras su propia perversidad, su propia iniquidad, Señor, pues ponlos en su lugar. Pero que la bendición, la paz esté sobre Israel. Que la bendición esté sobre tu pueblo. Sobre aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunde en sus corazones, en sus vidas. ¿Sí? Eso es el deseo, hermano, del que escribe este salmo. Dice: Señor, que por Israel, Señor, la paz esté siempre con ellos. Israel, hermano, representa a la iglesia de hoy en día.
Es el deseo, hermano, de Dios que la paz esté sobre su iglesia, sobre su pueblo, para que esté firme. Hermano, una persona que tiene paz es una persona, hermano, que está estable, está tranquila. ¿Sí? Está viendo, hermano, que el mundo se está derrumbando, se está cayendo, hermano, y cada día va de mal en peor, pero él está confiado, porque sabe que su Dios tiene el control de todas las cosas. Sabe que a Dios no se le ha escapado ningún detalle. Aunque pareciera, hermano, a veces, ¿será que esto Dios lo está viendo? Dios lo está viendo todo. Dios está viendo todo. Entonces, hermano, el deseo, hermano, de este salmista es, hermano, que la paz esté siempre en nuestros corazones, que estemos confiados en Dios. Tranquilos, hermano, bien parados sobre la roca que es Cristo, sabiendo, hermano, que todo está bajo el dominio y bajo el control de Dios. Eso es lo que, hermano, describe. Y que no seamos nosotros, hermano, que nos apartemos de Dios, hermano, como lo habla en ese lado. Que nos apartemos, hermano, tras nuestros propios deseos, tras nuestros propios sueños, tras nuestras propias cosas. No, que siempre permanezcamos, hermano, buscando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, este mundo no tiene nada que ofrecer que valga la pena. Yo no sé cuántos aquí verdaderamente hayan tenido esa horrenda oportunidad, horrenda experiencia, hermano, de haber probado de las cosas del mundo, hermano. Solamente son tragos amargos, cosas dolorosas, diversiones pasajeras que son a un muy alto precio, que destruyen, hermano, el espíritu del hombre, destruyen la vida del hombre y todo lo que lo rodea. Lo más conveniente, hermano, para nosotros, hermano, es confiar en el Señor, permanecer firmes, estables, hermano, y estar siempre ahí, hermano, confiados en Dios, y seremos como ese monte, el monte de Sión, hermano, que no se mueve, permanece para siempre. ¿Cuántos desean que Dios les ayude a ser así? Póngase, por favor, de pie.